Querido ser humano, amada alma, te doy la bienvenida a mi serie de podcasts Conversaciones con el Universo. Después de una experiencia cercana a la muerte, mi percepción de nuestra existencia humana cambió profundamente. Me volví más sensible con todos nuestros sentidos conocidos. Siento más intensamente, veo a la gente con otros ojos y a menudo adopto una perspectiva distinta de la vida y de nuestros retos. En mis libros comparto estas perspectivas alteradas y todo el conocimiento que ha fluido a través de mí desde mi casi muerte, y así lo registro, para todos aquellos que buscan algo más, el significado de nuestra existencia aquí en la Madre Tierra. Y ahora es un gran placer para mí compartir este conocimiento con ustedes de esta manera como un suplemento a mis libros. Esta temporada me dedico a mi primera obra, El uno por uno del ser. Os deseo muchos y maravillosos conocimientos en vuestro camino. Muchas gracias. Para empezar, una breve referencia a mi red Espina. Es la abreviatura de The Spiritual Network y la primera red social mundial dedicada al conocimiento holístico, la conciencia, la espiritualidad y sobre todo a tender puentes entre proveedores y buscadores. Te invito a que te unas y te conectes conmigo allí. Echa un vistazo, encontrarás un montón de podcasts, eventos, sanadores y sobre todo mucha inspiración para crecer. Es gratis. Pero ahora empecemos con el episodio de hoy. Comenzamos con la última gran parte de las bases del ser, el techo del ser. La energía de la fuente es, en toda su potencia, atemporal, ilimitada y al mismo tiempo omnipresente. No está ligada al espacio, al tiempo ni a la forma, sino que constituye el origen de todos los niveles de la existencia. De ella surgen todas las formas de expresión de la existencia, que se manifiestan en diferentes niveles de conciencia. Cada nivel representa simplemente una condensación, una variación o una perspectiva de la misma fuerza primigenia. Esta energía es la fuente de toda vida, la fuente de todas las manifestaciones y, por lo tanto, la base de todo el ser. No existe el ser sin esta fuerza, como tampoco existe una forma que no esté impregnada de ella. Cada forma, independientemente de su densidad o complejidad, es una expresión de esta energía porque ha surgido de ella. La forma nunca está separada de la fuente, sino que es simplemente una manifestación temporal de su acción. En el centro mismo, en la fuente, reina el estado de equilibrio absoluto. Allí no existe carencia, tensión ni polaridad. Este estado no es un estancamiento, sino un ser vivo, completamente libre de tensiones, en el que todos los potenciales están presentes al mismo tiempo, sin entrar en conflicto entre sí. Sin embargo, de este equilibrio perfecto surge un impulso, el impulso de la creación, el deseo de experimentarse a sí mismo en una diversidad infinita. Este impulso es movimiento que surge de sí mismo. No es la carencia lo que impulsa este movimiento, sino la pura curiosidad del ser por sí mismo. Este primer movimiento crea su primera forma, el alma. El alma es la primera individualización de la fuente. Aún está libre de separación, pero ya lleva en sí misma la posibilidad de la experiencia. Es el vínculo entre la unidad pura y la posterior multiplicidad de formas. En ella aún está presente el conocimiento de la fuente, aunque cada vez más en segundo plano. Con el movimiento continuo, la energía se aleja cada vez más del estado de equilibrio perfecto y comienza a condensarse en planos cada vez más densos. En este proceso surgen diferentes formas de materia. Toda materia es, por lo tanto, el resultado de este movimiento y al mismo tiempo del alejamiento del estado original de pureza. En el punto más extremo de este movimiento, más alejado del equilibrio de la fuente, surge el mundo de la materia burda. Cuerpos, órganos sensoriales, emociones, percepción. Aquí, la energía se experimenta en su mayor densidad y aparente limitación. Al mismo tiempo,
son precisamente estas experiencias sensoriales y emocionales las que permiten experimentar conscientemente la diversidad de la fuente. El plano material no es el desecho de la creación, sino su espacio de experiencia más intenso. En él, la fuente puede reconocerse a sí misma en el contraste, la polaridad y la individualidad. De este modo, la forma de expresión más extrema del poder de la fuente se convierte al mismo tiempo en su mayor oportunidad, la posibilidad de recuperar el equilibrio y experimentar conscientemente la totalidad. La experiencia de una marcada conciencia del ego lleva a la energía a un estado de aparente impotencia y separación, pero es precisamente de esta impotencia de donde surge el impulso más fuerte para el retorno. La experiencia de la separación, la limitación y la distracción actúa como una llamada permanente a la conciencia para que se oponga a ello. Por consiguiente, la reconexión con la unidad solo es posible mediante la concentración consciente de la mente en el cuerpo. La expansión no se produce huyendo hacia el exterior, sino mediante la contemplación interior. El principio del cosmos no es lo externo, sino lo interno. Por lo tanto, todos los caminos hacia la conciencia conducen inevitablemente al retorno a uno mismo. En esta paz interior, la mente se experimenta a sí misma como parte del todo, reconoce la unidad con todo, sin perder la individualidad. En este estado, la fuerza creadora no se reconoce como una instancia externa, sino como una expresión viva en el propio ser. La mente se reconoce a sí misma como creadora de las formas y al mismo tiempo como expresión de la fuerza creadora. El movimiento es el motor de todas las formas del ser. Genera diversidad, experiencia y desarrollo. Pero toda diversidad genera desequilibrio. Este desequilibrio se esfuerza incesantemente por volver a la unidad. El equilibrio no es un principio moral, sino una ley cósmica. El estado de equilibrio en la fuente no es un estado estático, sino un orden vivo de libertad total. El orden y la libertad no se oponen aquí, sino que son dos aspectos del mismo principio. Solo a través del movimiento surgen la percepción, la experiencia y el conocimiento. Con cada nueva condensación de la energía, aumenta la percepción de separación. Sin embargo, esta separación no es un error en el sistema, sino una herramienta necesaria para la experiencia. Sin separación no habría conocimiento, sin límites no habría percepción, sin contraste no habría conciencia. Por lo tanto, el mundo material no es lo contrario de la fuente, sino su reflejo en condiciones máximas. En este contexto, el cuerpo humano no es un obstáculo para el conocimiento espiritual, sino su instrumento más preciso. A través de él, la conciencia no se experimenta de forma abstracta, sino concreta. El dolor, la alegría, el miedo, el deseo y la nostalgia no son obstáculos en el camino hacia la unidad, sino hitos. Indican dónde se ha producido un movimiento y dónde se busca el equilibrio. Las emociones son movimientos condensados de energía en la conciencia. Surgen cuando los impulsos internos no están en armonía con el equilibrio interior o cuando los movimientos antiguos aún no han encontrado su conclusión. Por lo tanto, cada emoción contiene información. Si se reprime, el desequilibrio se intensifica. Si se percibe conscientemente, comienza el equilibrio. La mente a menudo intenta controlar, evaluar o corregir estos procesos, pero el control es un producto de la separación. El equilibrio no se logra mediante el control, sino mediante la conciencia. Tan pronto como se ve completamente un impulso, pierde su fuerza coercitiva. Por lo tanto, el conocimiento no es una intervención activa, sino un acto de aceptación. La conciencia calma el movimiento sin suprimirlo. En esta calma, el equilibrio interior se revela como un estado siempre disponible. No depende de circunstancias externas, sino de la orientación interior de la mente. Cuanto más anclada está la mente en el cuerpo, más clara es esta experiencia.
El movimiento de retorno a la fuente no es lineal ni se produce mediante el esfuerzo. Se produce en forma de ondas. Las fases de claridad se alternan con fases de enredo. Sin embargo, cada enredo lleva consigo la posibilidad de liberación, ya que refuerza el deseo de equilibrio. La resistencia prolonga este proceso. La aceptación lo acelera. El anhelo de unidad no es una necesidad emocional, sino un principio estructural del ser. Actúa en todos los niveles de la existencia, independientemente de si se reconoce conscientemente o no. Incluso allí donde la vida parece trabajar en contra de sí misma, este anhelo sigue actuando en segundo plano. El equilibrio no significa disolver todas las contradicciones, sino ponerlas en una relación consciente. La luz no existe sin la sombra, el movimiento no existe sin la quietud, la forma no existe sin el vacío. La unidad no surge de la eliminación, sino de la integración. En este entendimiento, la responsabilidad se redefine. La responsabilidad no significa culpa, sino conciencia del propio poder de acción. Cada persona es un punto de conexión en el campo del movimiento. Cada pensamiento emite una vibración. Cada sentimiento cambia el campo. Cada acción libera resonancias. La creación inconsciente parece caótica porque no se reconocen sus causas. La creación consciente parece clara porque la causa y el efecto coinciden. En este estado, la acción surge sin resistencia interna. No es reactiva ni compensatoria, sino fluida. El estado de equilibrio interior no es un objetivo lejano, sino una referencia disponible en todo momento. Es el centro silencioso en medio de todo movimiento. Cuanto más a menudo se orienta la conciencia hacia él, menos equilibrio es necesario en el exterior. La Trinidad del equilibrio actúa ininterrumpidamente. El movimiento genera forma. La forma genera experiencia. La experiencia llama al retorno. Este principio no es moral, ni religioso, ni está vinculado a ningún sistema de creencias. Es estructural. Actúa independientemente del conocimiento, las convicciones o las intenciones. Quien lo reconoce puede trabajar conscientemente con él. Quien lo ignora es movido por él. Siempre que se generan impulsos inconscientes, estos crean tensiones que deben equilibrarse más adelante y en otro lugar. La creación consciente, por el contrario, se produce en armonía con el flujo de energías. Estos impulsos ya llevan consigo su equilibrio, ya que vibran al ritmo del cosmos. De ello se deriva la responsabilidad de cada pensamiento, sentimiento y acción. Cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción actúa como un impulso creativo. Lo que no surge en armonía con el flujo de la vida exigirá un equilibrio. No como castigo, sino como invitación a volver al equilibrio de la fuente. De este modo, la vida misma se convierte en una escuela de equilibrio, no como una prueba, sino como un recordatorio constante de la propia integridad. Cada situación lleva consigo la pregunta de dónde falta el equilibrio, y cada respuesta consciente lleva al ser un paso más cerca de sí mismo. Te agradezco nuevamente tu atención. Somos una comunidad que quiere ayudarte a vivir más sano, entrenar tu espiritualidad y expandir tu conciencia. Te ayudamos a encontrar y conectar con sanadores de todo el mundo y te ayudamos a dar un nuevo sentido a tu vida de diferentes maneras. Somos Spine, conexiones que ayudan.